No hay cambios. La relajación de las medidas de prevención con el final del estado de alarma no ha tenido por ahora incidencia visible en los indicadores sanitarios de La Rioja. En consecuencia, el Gobierno es el que decide por el momento. No se ha visto en la tesitura de tener que solicitar al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja medidas más severas, como el toque de queda. Vista la disparidad de criterios de los tribunales de varias comunidades autónomas, al Ejecutivo riojano le viene bien que los datos de la pandemia no empeoren. Sin perder la perspectiva de que lo importante es mantener a raya al virus, tampoco le viene mal evitar el riesgo de recibir un revés jurídico, que siempre puede ser aprovechado por la oposición. Porque a pesar de que con la pandemia nadie debería hacer política, ¿alguien tiene dudas de que se vaya a perder la ocasión para aprovecharse? A lo largo de la tarde ya se esto con el resultado. Buenas noches, ¿qué tal? Después de lo que vimos el pasado fin de semana en varias ciudades, hay que estar atentos a la evolución de la pandemia tras el final del estado de alarma. Por ahora salvamos los muebles, pero es pronto para cantar victoria, María. Sí, muy buenas noches, Óscar. Todo sigue igual, con datos ligeramente a la baja y sin modificaciones en el semáforo sanitario establecido la semana pasada por el Gobierno. Nájera, Calahorra, Alfaro y Arnedo son los únicos municipios que continúan con un nivel de restricciones mayor que el resto. No hay novedad, por tanto, en los niveles acordados desde el pasado viernes, ni tampoco habrá cierres perimetrales ni toques de queda. Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día de la Enfermería. Sin duda merecen el reconocimiento de toda la sociedad por su trabajo incansable en primera línea contra la pandemia. En este día, las enfermeras reivindican tener mayor visibilidad no en los hospitales y centros de salud, sino en otros muchos puestos y trabajos que realizan y que muchas veces la sociedad desconoce. De los médicos de familia se encargan de... Y les contaremos que la portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado la recuperación de los servicios de radiología para el sistema público de salud a partir del próximo 31 de mayo. Además, los 37 profesionales que hasta ahora prestaban estos servicios pasarán a formar parte, ha dicho, de la sanidad pública riojana, igual que los servicios materiales. Este proceso va a suponer, en palabras de Alba, un ahorro de 2,3 millones de euros y va a fortalecer la sanidad pública riojana con una mejor cartera de servicios. ¿Habéis visto? Les contaremos que ahora con cualquier dispositivo electrónico vamos a poder consultar o modificar cualquiera de nuestros datos en la Seguridad Social. Todo ello gracias al programa Importas. En el caso de los autónomos podrán darse de alta o de baja y los empleados del hogar consultar, por ejemplo, cuántas horas han declarado la persona que les ha contratado. La Guardia Civil ha denunciado a un hombre, vecino de Calahorra, por infracción grave de la ley de caza de La Rioja. El hombre fue pillado con un arsenal de cartuchos, 2 piezas de caza muertas, un machete ensangrentado y otros útiles de caza. La actuación se llevó a cabo en un control rutinario de prevención a la seguridad ciudadana en el peaje de la AP68 a su paso por Calahorra. El hombre se enfrenta ahora a una multa que podría llegar hasta los 3.000 euros. Y en deportes destacamos que el Calahorra ha completado en las pistas de atletismo su primera sesión de entrenamiento en una sesión en la que Fran Sola, lesionado ante el Amorebieta, ha podido ejercitarse con el grupo. Este jueves el equipo se ejercitará en la planilla antes de poner rumbo en la medianoche a Don Benito. Cambia. Son 4, 2 por mismo lado, dale. Bueno, pues ya está todo preparado para ese partido importantísimo para el Calahorra. Va quedando menos el jueves por la noche de viaje hacia Don Benito y el sábado después del partido, programa especial de campeones en las 7, el sábado por la tarde después del partido, cuando acabe ese partido de eliminatoria. Muchas gracias, María. En periodos de crisis económica, uno de los indicadores que más sufre es el del empleo.
en todos sus ámbitos, porque igual puede tratarse de una pérdida total del puesto de trabajo que un deterioro de las condiciones en las que se presta. Nos acompaña hoy en Punto de Encuentro el presidente de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, Jesús Hernández Gil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por ir a lo más actual, ayer estuvo el presidente de la Confederación Nacional de CESIF en La Rioja y dijo que si no había avances habría movilizaciones. Si no habría avances en las cuestiones, digamos, más urgentes que en este momento considera el sindicato que usted preside en La Rioja, que son, por ejemplo, la temporalidad y los salarios bajos. Efectivamente. Permítame, antes de entrar un poco en cuestión, el sumarme a las felicitaciones a todos los DUEs, enfermeras y enfermeros de esta comunidad autónoma. Han sido ellos, sin duda, con su labor, con su abnegación, con su dedicación, una parte fundamental que ha conseguido que podamos ir poco a poco saliendo de esta situación en la que estamos viviendo. Y no solo han sido, sino que están siendo, porque todos ellos son los encargados de estar poniéndonos y administrándonos las vacunas que nos corresponden a cada uno. Así que muchas gracias, felicidades y agradecidos enormemente por la labor que han desempeñado. Pues efectivamente. Nosotros también a esa felicitación, evidentemente, como no cabe. Pues muy bien, efectivamente, las situaciones que estamos viviendo en las administraciones públicas han sido desde el año 2009-2010, en que empezamos a sufrir unos recortes increíbles, han sido bastante problemáticas. Venimos sufriendo pérdidas de salarios que en 10 años podríamos considerar, lo decía ayer Miguel cuando estuvo aquí con nosotros, que un médico en estos 10 años ha perdido 18 meses de salario. O sea, son cifras considerables que teníamos que tener en cuenta para poder seguir avanzando en condiciones laborales de todos los trabajadores. No nos va a quedar más remedio. O sea, estamos viendo que muchas veces las administraciones no tienen voluntad o no quieren el empezar a hablar de todos estos temas que tenemos pendientes. Tenemos una falta acuciante de profesionales para dar servicios que con la pandemia se han visto ahora que se han visto muy tensionados y que se han visto al borde del colapso. Y necesitamos darle una vuelta de tuerca a todo lo que es la administración pública en su conjunto. Entonces, si las administraciones no entran o no quieren empezar a negociar todo eso que es lo más importante que consideramos que tenemos entre manos ahora mismo, pues no nos quedará más remedio que empezar con movilizaciones. De hecho, en Madrid ya hemos empezado en ciertos puntos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del SEPE, a mantener concentraciones dentro de lo que se puede y con las restricciones marcadas por la situación que estamos viviendo. ¿Qué es eso de ni un empleado público más de lo necesario, ni un empleado público menos de lo imprescindible? Porque claro, ¿cómo se mide eso? Pues mire, hay que ser muy exacto. Si nosotros queremos tener unos servicios de calidad, si queremos que los servicios que se les presta a la ciudadanía sean acordes al siglo XXI, tenemos que tener unos empleados públicos y unos profesionales que puedan dar ese servicio. Si queremos que no existan listas de espera en la sanidad, por ejemplo, si queremos que nuestros hijos estén mejor atendidos cuando están en la escuela, si queremos que disminuyan que estemos más seguros cuando estemos por las calles, pues tendremos que tener más médicos, tendremos que tener más profesores, tendremos que tener más policías. La situación que estamos viviendo ahora es justamente la contraria. Ni siquiera ahora mismo, por ejemplo, en esta comunidad autónoma tenemos cubiertas las RPTs de muchos servicios del Hospital San Pedro. Ni del Hospital de San Pedro ni de atención primaria. Ante la situación que hemos estado viviendo, por ejemplo, en atención primaria tenemos una carencia con respecto a la RPT de más de 30 puestos de trabajo. Estoy hablando de personal médico. Y es muy difícil encontrar una especialidad dentro de lo que es el Hospital San Pedro que tengan cubiertas toda la RPT. Estamos hablando, por ejemplo, en el SEDIS de una RPT que data del año 2013, con lo cual tiene una antigüedad ya de 7 años. Esta RPT es la que modificó una anterior del año 2007, que prácticamente no supuso ningún avance en cuanto al número de trabajadores que habían en cada una de las unidades. O sea que estamos hablando de que los servicios que hoy se prestan se tienen que estar prestando con los mismos trabajadores que había en el año 2007. En urología, si no me equivoco, están ahora, por ejemplo, los mismos trabajadores, los mismos urólogos que había en el año 86.
con la cantidad de nuevos servicios y nuevas prestaciones que está ofreciendo Urología ahora a lo que es la ciudadanía de La Rioja. Es muy difícil tener una sanidad de calidad, es muy difícil tener unos maestros que puedan atender con calidad a nuestros niños si no estamos dimensionados en la medida correcta, sin más. Claro, usted se refiere a la sanidad, se refiere a la mejor educación, mejores servicios públicos en general, pero claro, esa factura tiene un coste, mejorar todo eso tiene un coste, y en la sociedad tampoco parece que se esté muy dispuesto a pagar más. Pero yo creo que tiene que llegar un momento en la sociedad en que se abra un debate. No sé si están dispuestos a pagar más, pero cuando nos dicen que tenemos que esperar 6 meses para que nos hagan una consulta o para ser operados, no nos parece que es bueno, no nos gusta, porque la cantidad de tiempo es bastante elevada. Para la salud, evidentemente, es una cantidad de tiempo muy alta. Muy elevada. Pero es que la sensación en la ciudadanía es que ya pagan suficientes impuestos como para que no se produzca eso. ¿Eso es cierto? ¿Eso es real? ¿Que pagan suficientes impuestos? Sí, y es real. Pero para lo que se dedican esos impuestos es lo que tendríamos que hablar. España tiene por cada 1000 habitantes 3 camas. Alemania tiene 8. España tiene por cada 100.000 habitantes 387 médicos. Grecia 626. Que haya que pagar nuevos servicios y nuevo personal es evidente. La gente cobra por su trabajo, que es lo que tiene que hacer. ¿A qué dedicamos esos encuentros? A ese dinero es lo que deberíamos discutir. Mire, actualmente ¿Podríamos llegar a esos ratios de esos países que ha citado con el mismo dinero, con la misma recaudación? Con la misma recaudación, es evidente. Tenemos que decidir, mira, actualmente en La Rioja estamos manteniendo y tenemos la estructura de gobierno más grande que ha habido siempre. Tenemos la estructura con mayor número de altos cargos que ha existido. Tenemos la estructura con la mayor cantidad de asesores que ha existido. Tenemos que decidir si nos hacen falta aeropuertos en los que no aterrizan aviones. Tenemos que decidir si es más importante seguir manteniendo esas estructuras o profesionalizar el Parlamento, que dicen que se va a llevar 2 millones de euros, o poder contratar más médicos. En algún momento lo vamos a tener que decidir. Lo que sí que está claro es que la ciudadanía española paga los suficientes impuestos como para recibir una sanidad, una educación y una protección por parte de nuestras policías lo suficientemente acorde a lo que está pagando. Entonces, cuando usted escucha en la calle, porque seguro que lo escuchará, que en España hay muchísimos funcionarios, ¿qué siente? Bueno, pues yo siento que no es verdad. Mire, he traído aquí... Ya no que haya muchos, sino que sobran, mejor dicho, por ponerle el matiz. Bueno, o sea, pues, yo pienso que todo es con el prisma de que se mire. Cuando, le vuelvo a repetir, cuando nos dicen que tenemos que esperar 6 meses para ser operados, ¿usted cree que a la persona que le dice que tiene que operar 6 meses piensa que hay muchos médicos en España? ¿Piensa que hay muchos hospitales? ¿Piensa que hay muchas camas hospitalarias? Estoy convencido de que no lo piensa. ¿Vale? Pero no obstante, he traído aquí un informe de la OCDE en el que estamos por debajo de todos los países de la OCDE en cuanto al número de funcionarios. Estamos muy equiparados, de empleados públicos, perdón. Estamos muy equiparados a lo que podía ser Estados Unidos, en el que pensamos que hay muy poquitos empleados públicos, por habitante me refiero. ¿Vale? Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, países nórdicos que es con los que habitualmente nos queremos comparar, son los primeros que ocupan los primeros puestos en cuanto al número de empleados públicos que tienen. Entonces tendremos que decidir, en algún momento tendremos que decidir qué es lo que queremos recibir de los impuestos que pagamos, si un mayor número de asesores, si queremos seguir teniendo estructuras de gobierno con veguerías, con embajadas de todos, con carreteras que no llevan a ningún sitio, o queremos tener más médicos que reduzcan esas listas de espera, que queremos reducir ratios en las aulas para que nuestros hijos reciban una educación más personalizada, queremos poder estar tranquilos por la calle y que la presencia de la policía sirva de disuasión para no cometer delitos. Pues bueno, yo creo que son cosas importantes para la ciudadanía y que se podrían conseguir sin aumentar absolutamente nada los impuestos que ya gravan bastante a todos los trabajadores de este país. ¿Se sienten entonces una especie de pim pam pum fácil? Sí, muchas veces es así. Nos sentimos temporalmente. Mire, cuando en este país eran los años de bonanza nadie se acordaba de los empleados públicos.
Nadie se acordaba. Había muchísimas profesiones en el ámbito privado que ganaban muchísimo por encima de los empleados públicos, ¿vale? Nadie se acordaba. Evidentemente, ahora cuando ha llegado una época de crisis en la que muchos trabajadores, muchas personas se han visto sacudidos y muy perjudicados y dañados por esta situación, es cuando se empiezan a dar cuenta o empiezan a pensar que los empleados públicos son muchos. Bueno, yo también le digo, las ofertas de empleo público están ahí. Si algo tiene bueno lo que es el acceso a la función pública es que está abierto a todo el mundo dentro de una categoría, desde la más alta hasta la más baja, podría acceder a ser empleado público y que si tan bien se cree que estamos, tienen la oportunidad de presentarse y acceder a la función pública. De lo que hablan muchas veces es de la pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, ponían ustedes un ejemplo, uno que ponen con bastante frecuencia últimamente, es que en la última década se ha perdido lo suficiente como para que, por ejemplo, un médico haya perdido el equivalente a 18 meses, 18 meses de trabajo. Eso también les ocurre a los trabajadores del sector privado y, sin embargo, tienen menor colchón que los funcionarios públicos. Bueno, menor colchón en cuanto se refiere a cuántos salarios que cobran. Posiblemente incluso no hayan trabajado ni más ni menos que un trabajador, que ha superado una oposición. Evidentemente, si yo no, vamos, por supuesto que un trabajador del sector público trabajará exactamente lo mismo que un empleado público. Eso nadie lo discute. El que tenga mejor colchón, los salarios públicos no están por encima de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas. Colchón me refiero a que no pierde su empleo. A que no pierde. Todos los empleos tienen sus circunstancias que se conocen previamente. El acceso a la función pública, cuando tú decides presentarte a una oposición, no es algo nuevo que te encuentras cuando apruebas oposición que vas a tener un empleo estable. Es algo que ya sabes de antemano y que toda la ciudadanía conoce. La inmensa mayoría de los empleados públicos, porque son el mayor número, están 1.100 euros de salario. No es un salario exagerado y es muy compatible con cualquiera de las empresas públicas. Y en cuanto alguien destaca, donde se va es a la empresa privada, que es donde les ofrecen los mayores salarios dentro de lo que es el mundo laboral. Porque dentro de lo que es la administración, los salarios en lo que son empleados públicos están copados. No puedes promocionar o ganar más de lo que ganas. Y las características, las subidas anuales de salario para los empleados públicos han estado durante muchísimos años congeladas. No hemos sufrido aumento de salarios a lo largo de muchísimos años. En un año que se dio la casualidad de que sí que estuvo algo por encima de lo que es el IPC, pues bueno, pues hombre, también tenemos que tener alguna alegría de vez en cuando. Pero vamos, lo que son las retribuciones de los funcionarios, en el año 2010 nos congelaron una media de un 7,5% de nuestro salario. Desde el año 2010 hasta el 2021 han pasado 11 años que estamos cobrando una media de un 7,5% menos del salario. Todo eso suma bastante. Tuvimos congeladas las pagas extras. O sea que... Yo entiendo lo que quiere decir, pero me pongo en el papel, en la posición de parados, que están posiblemente muchos de ellos en larga duración, y envidiarán sus problemas. Mire, pero para que un parado cobre, por ejemplo, tiene que haber una serie de personas que tramiten esos ERTES, que tramiten su prestación por desempleo, que estén pendientes de que todos los papeles y todos los trámites se puedan realizar, ¿vale? Esas funciones alguien las tiene que realizar, y son los empleados públicos. Entonces, no lo sé, pero lo que le vuelvo a repetir, si eso, cuando en las épocas de bonanza, poquita gente, muy poquita gente, se acordaba de los salarios de los empleados públicos. En cualquier caso, lo de mal de muchos, consuelo de tontos, tampoco vale aplicarlo, ¿no? Lógicamente. No, pues no valdría. Pero ya le digo, no es por rachas, estamos viviendo una situación mala para muchas personas. Sí que es verdad que ahora mucha gente se está acordando de los empleados públicos, pero también le insisto que cuando aquí eran las épocas de bonanza, del salario de los empleados públicos no se acordaba nadie. Lo que sí que ha dejado en evidencia esta pandemia es que los recursos sanitarios venían ya diezmados de la crisis anterior, la que comenzó en 2008, y no sabemos si llegó a terminar en algún momento, porque realmente nunca se volvió a recuperar en los niveles ni siquiera de poder adquisitivo previos a esa crisis. No sabemos siquiera si se van a poder recuperar en el futuro los niveles de poder adquisitivo del año 2019, por poner un ejemplo. Pero ¿usted confía en que las mejoras que haya habido a lo largo de este año por la pandemia en dotación de personal, por muy temporal que sean, se puedan consolidar?
Mire, yo ahora mismo lo que pienso es que ahora mismo en la administración no sobra absolutamente nadie. No sobra absolutamente nadie. Falta gente. Y lo ha demostrado la situación que hemos estado padeciendo. Si ahora mismo la sanidad no ha reventado, es por la dedicación, por la abnegación, por la constancia de sus profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, TCAEs, celadores, todos que han echado el resto para sacar esto adelante. Si no se han colosado los servicios sociales, es por la dedicación y abnegación de sus trabajadores. Mire, para sacar los ERTEs adelante, eran tan escaso el personal, había una persona, un empleado público para tramitar en toda la comunidad autónoma los ERTEs de esta comunidad autónoma. Cuando vino lo que vino, se nos echó encima, se tuvieron que pedir voluntarios dentro de lo que es las administraciones públicas para que echasen una mano a sacar esos ERTEs. En el mejor de los casos, a esas personas que se ofrecieron voluntarias les dieron una clase, una formación en 10 minutos online. Y posteriormente, al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Ni aun eso. Aún así, con horas y horas de trabajo, sábados y domingos, los ERTEs han conseguido salir adelante. La recompensa que han obtenido en el mejor de los casos ha sido una botella de vino y en el peor ni una palmadita en la espalda. A veces también reconforta la palmadita en la espalda, pero bueno. A falta de pan, a falta de pan. Tortas. De todas formas, confía en que las administraciones, los gobernantes, el de aquí, el de allá, el de más allá, que nuestros gobernantes de la situación, tienen que tomar conciencia de nuestra situación. La situación de La Rioja, además, es muy complicada. Nuestra situación geográfica nos hace estar muy limítrofes con dos comunidades autónomas que tienen una muchísima mejor financiación que la que tenemos nosotros. Esa mejor financiación que tienen País Vasco y Navarra hace que se nos deslocalicen empresas. Una gran cantidad de empresas se nos van a estos territorios porque consiguen mejores fiscales y les sale mucho más bajo la producción, porque reciben más ayudas, pero también hace que muchos profesionales de la sanidad, docentes, nos abandonen porque por el mismo trabajo ganan más y encima les ofrecen contratos con más estabilidad. Entonces, la situación de La Rioja sí que la tienen que estudiar con mimo. Tenemos que estudiar qué es lo que queremos en La Rioja, cómo lo podemos conseguir. Mira, hace poco, ahora estaba leyendo mientras esperaba que todos los partidos políticos, que es una muy buena cosa que todos los partidos políticos del Parlamento se pongan de acuerdo para estar de acuerdo en la modificación del Estatuto de Autonomía. Muy bueno. ¿Se cumple? Si se cumple. Si se cumple estará bien, pero... Si ese Estatuto de Autonomía redunda en que podemos recuperar parte de esas empresas o crear unas empresas que se queden y se afinquen en La Rioja y que por mucho que les ofrezcan en el otro sitio de al lado se nos vayan a ir y se queden y den trabajo aquí a los trabajadores de La Rioja. Si podemos crear o disminuir la cantidad de profesionales, si ese Estatuto de Autonomía sirve para disminuir la cantidad de profesionales que se nos fugan a otras comunidades autónomas para hacer lo mismo, porque es que además se fugan pero siguen manteniendo la residencia en La Rioja, para hacer el mismo trabajo, pues bienvenido sea y habrá sido un logro para todos los riojanos y que podremos dar los servicios que nuestros ciudadanos se merecen. Nuestros políticos de La Rioja se deberían concienciar en un momento dado, todos, porque esto ha pasado con el gobierno anterior y pasa con este, exactamente igual, de que lo que deben gobernar es para los ciudadanos de esta comunidad autónoma. En un momento dado, lo que ha pasado ahora con el Estatuto de Autonomía, que nos hemos puesto de acuerdo, debería pasar para muchas otras cosas. Debería pasar para tener unas mejores infraestructuras, unos mejores medios de comunicación, para lo que hemos dicho de crear y mantener empresas, para imposibilitar o disminuir la fuga de profesionales. Para eso, y exigirle al Gobierno central esa financiación que nos permita hacer todas esas cosas, sería muy bueno que también estos partidos políticos que ahora se han puesto de acuerdo para el Estatuto de Autonomía se pusiesen también de acuerdo y quien estuviese en Madrid exigiesen lo mismo para esta comunidad autónoma. Ya sabe usted que normalmente los partidos siempre dicen lo contrario en función de si están en el gobierno o en la oposición. Ese es uno de los problemas que tenemos. Aparte de ser pequeños y prefieren irse inversiones a otras que dan más réditos luego en el Parlamento o en el Congreso. Entonces, pues si ya sufrimos bastante por ser más pequeños, por nuestras condiciones geográficas y eso, pues por lo menos podríamos conseguir estar de acuerdo todos los partidos que estamos en el Parlamento para reivindicar en esas cosas que estamos de acuerdo que le hacen falta a La Rioja y por las que no compiten igual de condiciones que otras comunidades autónomas. CESIF es una confederación sindical. ¿El sindicalismo está en crisis o lo ha estado en algún momento y se ha recuperado?
Vamos a ver, yo el sindicalismo independiente que representa CESIF no lo he visto en crisis. Ni en... ¿Lo de independiente de qué viene? Nosotros somos una central sindical independiente, no tenemos influencias de partidos ¿UGT y políticos. comisiones no tienen independencia? No, no tienen ninguna independencia. En sus estatutos venía recogido que eran primos y hermanos de partidos políticos. Venían. Si el origen de cada uno de ellos está es claro, pero, bastante diferente. Se han podido independizar. Bueno, vamos a verlo con hechos. Vamos a verlo con hechos. Me gustaría verlo con hechos. Pero vale. no hay crisis en el sindicalismo. O sea... En CESIF yo puedo hablar de CESIF. CESIF, desde que yo estoy al frente en esta comunidad autónoma, sigue subiendo en el número de delegados, sigue subiendo en el número de afiliados. Cada vez son más las personas que se dirigen a nosotros. Nuestras oficinas están completamente colapsadas a lo largo de todo el día con las llamadas que recibimos. Cada vez es más fácil para nosotros entrar en empresas que antes nos identificaban como sindicato de funcionarios, ahora ya nos empiezan a identificar como un sindicato más global, también dentro del ámbito de la empresa privada, aunque nosotros nunca perdemos nuestra referencia. Nosotros nacimos siendo un sindicato de empleados públicos y nos gusta que se sepa que nacimos siendo un sindicato de empleados públicos, porque es nuestra identidad, ¿vale? Y yo lo que le puedo decir es que nuestro sindicato no se ha encontrado en crisis, no está en recesión, ¿vale? A lo largo de todos estos años hemos seguido una línea ascendente que continuamos ahora mismo. Lo que está claro es que sí que son mayoritarios, no lo siguiente, dentro del mundo de la función pública. Eso es evidente. Es indiscutible. Porque, fíjese, las relaciones laborales se rigen por una ley orgánica del año 85. La ley orgánica, la única ley orgánica que no se ha modificado en la vida. Esa ley orgánica del año 85, que es la ley orgánica de libertad sindical, les ofrece una serie de prebendas a los sindicatos de clase que no les ofrece al resto de organizaciones sindicales. Y si no es ya esa ley orgánica de libertad sindical, son los gobiernos de turno. Sin ir más lejos, hace 2 días en esta comunidad autónoma se ha aprobado un acuerdo por el cual este gobierno va a subvencionar con 50.000 euros a cada una de las 2 organizaciones sindicales para contratar agentes de igualdad. Al resto de organizaciones sindicales no les van a dar absolutamente nada. O sea, que no hay independencia, no. O al menos hay ayuda. Lo he dicho antes, ya veremos a ver lo de la independencia. Me gustaría verla y que se demuestre. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Presidente de CESIF en La Rioja, Jesús Vicente Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si a lo largo del tiempo, los próximos meses, mejora el problema de la interinidad y de los salarios, que son los 2 aspectos, pilares fundamentales de sus reivindicaciones actuales, y nos podemos evitar las movilizaciones que no estamos precisamente ahora para huelgas y protestas. Efectivamente, ojalá se pueda conseguir. Muchísimas gracias, señor Gil. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros vamos